Olá, olá, querido amigo, querida amiga, que bueno estar contigo una vez más acá en el programa Reavivados por su palabra para juntos reflexionar un poquito sobre la palabra del Señor en el capítulo del día. Hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 4. Vamos a orar antes. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ahora danos sabiduría para comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 4 es un capítulo no muy largo, tiene 6 versículos nomás, pero tiene lindas lecciones. ¿Te acuerdas que ayer, al reflexionar sobre el capítulo 3, hemos mencionado que el capítulo 3 tiene 3 partes? La primera parte presenta desde el versículo 1 hasta el versículo 12 un juicio contra los gobernantes. La segunda parte, que es desde el versículo 13 hasta el versículo 15, presenta un juicio contra los dirigentes espirituales. La tercera parte, que es desde el versículo 16 hasta el versículo 26, presenta un juicio contra personas individuales representadas acá por mujeres que son mujeres orgullosas y arrogantes, y aparece acá en el capítulo 3 las joyas, los adornos como un símbolo de este orgullo, de esta vanidad. Bueno, la verdad que el capítulo 3, el contexto del capítulo 3, termina no en su último versículo, el versículo 26, sino que termina en el capítulo de hoy, el capítulo 4, en el versículo 1. El capítulo 4 también tiene 3 partes. Bueno, la primera parte está en el versículo 1, la segunda parte en el versículo 2 y la tercera parte desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Bueno, la primera parte presenta digamos una parábola, una historia real que pasó en aquel entonces, y también una que sería como si fuera una parábola para representar una lección espiritual que yo ya voy a mencionar. El versículo 2 presenta al Mesías, y el versículo 3 presenta entonces, recuerda la experiencia vivida en el Éxodo y también la acción protectora de Dios. Bueno, vamos a ver el versículo 1 en primer lugar. El versículo 1 dice: En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Bueno, en este contexto del capítulo 3, ¿te acuerdas que el capítulo 3 hablaba de juicios contra el pueblo de Dios, los líderes, los dirigentes? Entonces, es parte de este juicio un periodo de guerras por las cuales ha pasado el pueblo de Dios. En estas guerras muchos hombres morían, ¿verdad? Y entonces las mujeres quedaban. Habían mucho más mujeres que hombres en aquel entonces. Por eso dice acá: 7 mujeres echarán mano de un hombre, más mujeres que hombres. Y entonces estas mujeres, estas viudas, muchas veces quedaban sin valor en una sociedad en que no se valoraba mucho las mujeres. Las mujeres necesitaban por lo menos de uno, digamos entre comillas, un apellido de un nombre para poder por lo menos ser reconocidas. Por eso dice acá: solamente permítenos llevar tu nombre. No hace falta cuidar de nosotras, no hace falta invertir dinero en nosotras. Nosotras mismo comeremos de nuestro pan, pero queremos tu apellido. Y esto es interesante porque cuando he leído ese texto me acordé de algo que ocurre en nuestros días también, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo menciona que la mujer es un símbolo de la iglesia somos nosotros, soy yo, ¿verdad? Entonces, lo que el texto puede estar apuntando también, y acá digo que podría ser una parábola para los días modernos que vivimos hoy, es que muchos quieren ser cristianos, quieren tener el nombre de Cristo, pero no están dispuestos a seguir las ordenanzas de Cristo. Quieren ser llamados de cristianos, pero no están dispuestos a seguir por el camino que Cristo apunta. Así que más importante que ser llamado de cristiano
es vivir como un cristiano. Entonces, este texto podría apuntar para los que dicen ser una cosa, pero viven otra. Podría apuntar para los riesgos de la hipocresía. Bueno, también el segundo versículo, que es la segunda parte del capítulo, apunta para nuestra esperanza. Acá dice el versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria. La palabra renuevo acá apunta para la esperanza de Israel. Es la primera vez que aparece esta palabra en Isaías, acá en el capítulo 4. Después, esta palabra aparece también en Isaías, capítulo 11 y el versículo 1. Y en otros libros de la Biblia también aparece la palabra renuevo. Por ejemplo, aparece en Jeremías, capítulo 23, los versículos 5 y 6. Después aparece en Jeremías 33, el versículo 15 y 16. Aparece también en Zacarías, capítulo 3 y el versículo 8. Y Zacarías, capítulo 6, los versículos 9 hasta el versículo 13. Entonces, en estos versículos, en estos libros de la Biblia, el renuevo apunta para la esperanza de Israel, para el Mesías que vendría. Apunta para Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así que Jesús es nuestra hermosura, Jesús es nuestra gloria, Jesús y sus enseñanzas, su camino es la respuesta para lo que nosotros necesitamos. Así que no es solamente tener el nombre del Mesías, sino que vivir los preceptos que son enseñados por el Mesías. Bueno, la última parte del capítulo, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, presenta entonces el cuidado del Señor. Y yo quisiera recalcar para ti en este momento lo que enseña estos últimos versículos del capítulo. Acá presenta, por ejemplo, en el versículo 3, dice, el que quede. La expresión el que quede puede apuntar para el remanente de Dios, el que permanece, ¿verdad? El que persevera. Este tendrá su nombre registrado. El versículo 3, la última línea dice, estén registrados entre los vivientes. Así que el que quede tendrá su nombre registrado. Así que, querido amigo, Dios nos llama hoy para ser un remanente del Señor. Aún acá dice, el Señor, versículo 4, lave la inmundicia. Solamente el Señor puede lavar la inmundicia de nuestro corazón. Hay muchos pecados en nuestro corazón. Hay muchas debilidades en nuestras vidas, pero Dios nos puede lavar. No importa lo que tú has hecho, querido amigo, Dios te puede limpiar. El capítulo 1 de Isaías empieza con esta declaración. ¿Te acuerdas? Isaías capítulo 1 y el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, vamos a charlar, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, porque Dios está dispuesto a perdonar, no importa lo que tú has hecho, Dios te puede limpiar de toda la inmundicia de tu corazón. Si tú eres un asesino, si tú eres un mentiroso, si tú eres un pornógrafo, si tú eres qué sé yo, no importa cuál ha sido tu pecado, si tú estás dispuesto, Dios te puede limpiar la inmundicia de tu corazón. Y más, dice acá, Dios es un Dios de juicio, Él puede juzgarnos, pero Él también nos puede crear un nuevo espíritu. Versículo 5 dice, creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus asambleas. Dice, nube y oscuridad de día, Dios puede hacer todo. Él es nuestro creador, querido amigo. Y por fin, el versículo 6 dice, habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Así que Cristo es el renuevo de nuestras vidas. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro creador, Él es el espíritu de vida, Él es aquel que puede darnos vida y limpiar nuestro corazón de toda la inmundicia. Querido amigo, vamos a entregar nuestras vidas en las manos de este Dios Todopoderoso.
Yo quisiera orar por esto en este momento por ti, porque Dios te puede salvar, me puede salvar. Vamos a tomar una decisión ahora. No dejes para mañana lo que tú puedes hacerlo hoy. Dios te está llamando a través de este capítulo para que puedas hacer un compromiso con Cristo, nuestro Mesías, el renuevo de nuestras vidas. Él, solamente Él, puede renovar nuestra esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, en este momento yo quisiera orar por todos mis amigos que oran conmigo en este momento. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que lucha, hay mucha gente que perdió la esperanza, hay mucha gente que está luchando sola, pero en este momento, Padre amado, entregamos nuestras debilidades, nuestra vida en las manos de un Dios que puede todo, nuestro renuevo, nuestro Salvador, nuestro refugio. Querido Padre, en tus manos entregamos todo lo que tenemos, con la seguridad de que tú nos puedes transformar y cuidar. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos una vez más acá en este canal para ser reavivados por la palabra del Señor. Chao, chao, nos vemos.